Vamos a conocer las informaciones que trae la Oficina Nacional de Meteorología con respecto al viernes 9 de diciembre del 2022. Y para eso tenemos algunas imágenes y hay un oleaje en la información que ofrece la ONAME que se supone que es peligroso en la costa atlántica. Hay un ambiente fresco con lluvias débiles y dispersas. Y según esta oficina, este oleaje se encuentra en la costa atlántica, por lo que se les recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo Francés Viejo María Trinidad Sánchez hasta Cabo San Rafael La Alta Gracia, mientras que para el resto de la costa atlántica recomendamos navegar cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro por viento y olas anormales. En la costa caribeña las condiciones están normales. Por lo tanto, desde la madrugada de este viernes van a continuar bajo la influencia del flujo del viento soplado por el norte-noreste, el cual, además de mantener un ambiente bastante fresco, incursiona nubosidad desde Océano Atlántico hacia nuestra área, provocando lluvias débiles y dispersas en las porciones norte, noreste, sureste y la cordillera central, esperando que este patrón siga presente durante el transcurso del día, especialmente sobre las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Atomayor, La Altagracia, entre otras. Para mañana sábado se está pronosticando la cercanía de un débil sistema frontal en la costa norte de la geografía nacional, especialmente en las horas de la noche y la madrugada del domingo, el cual producirá un ligero incremento de la humedad, generando nublados en ocasiones con lluvias dispersas en poblados del litoral costero del Atlántico, Valle del Cibao y el centro del país. Estas lluvias suelen ser bastante frías, ¿verdad? Mientras que en otro orden, las temperaturas se mantendrán durante el resto del fin de semana bastante agradables. Santo Domingo Este, lo mismo que Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. El Gran Santo Domingo vivirá durante todo el día de hoy temperaturas máximas de entre 29 grados Celsius y 31 grados Celsius y una mínima de entre 17 y 20 grados Celsius. A sacar todo el mundo los, ¿cómo que se le dice a estos flus que utilizamos, verdad? Sus saquitos y sus abrigos. Sus abrigos, sus jaques y cosas por el estilo. Pues en la mañana de hoy quiero presentarles a ustedes a un colega ya graduado de locución de la escuela nuestra de locución, profesor Alan Vargas, ya hace un tiempecito, pero el hombre anda buscando pulirse y probablemente, dependiendo de todas las posibilidades, atención a los estudiantes y a los que aspiran a ser locutores, prepararse como tal es importante, porque no solamente para ser locutor, todos nacemos locutores, desde que comenzamos a hablar somos locutores. La única diferencia es cuando nos profesionalizamos, conocemos el arte de hablar bien y correctamente. El arte de hablar bien y correctamente. Y no solamente eso, conocer los 5 puntos esenciales para convertirse en un profesional de la locución. Dicción, entonación, fluidez, ritmo y coherencia. Si a usted no le enseñan esos 5 puntos esenciales para convertirse en un profesional, no lo van a convertir en un profesional. Tarde o temprano tendrá que esforzarse un poquito mucho más para lograr estos 5 puntos que son esenciales para ser un comunicador social, un locutor, locutora que usted quiera ser. Vamos a darle la bienvenida a Elías Santana, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Alan Vargas. Estoy bien agradecido de estar aquí en este espacio, ya que ha sido la voluntad del Señor que usted me haya extendido la invitación. Es importante también darles a conocer a ustedes que Elías Santana es pastor de una iglesia evangélica. Cuéntanos de eso. Así es. Bueno, atendiendo al llamado del Señor, porque
estamos aquí en esta tierra por un propósito. Y todo el que no conoce ese propósito por el cual el Señor lo ha enviado aquí, entonces no está caminando en sentido correcto. Ah, qué bien, qué interesante. Elías, tú sabes que a la gente le preocupa saber constantemente acerca de, no de la religión, sino de la existencia de Dios. Eh, Hay gente que son escépticas, o sea, no creen en la existencia de un ser poderoso que gobierne el universo. Así existen muchos científicos, pero también hay muchos científicos que entienden que Dios es la ciencia. Y al principio de los tiempos, cuando el hombre cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, le había hecho incluso una prohibición al hombre de no comer del fruto del árbol de la ciencia, ¿verdad? O sea, fíjate que la ciencia aparece desde ese momento, desde cuando el hombre es creado. ¿Qué usted tiene que decir en ese sentido? Bueno, Como pastor al fin. la existencia de Dios es palpable, no hay ningún tipo de cuestión. Dios existe por sí solo. Eso es lo primero. Siempre ha Dios, existido, eso es lo que tenemos entendido, sí, ¿verdad? siempre ha existido, no tiene ninguna cuestión. El hecho de que alguien o algunos piensen lo contrario, tengan una teoría de la existencia de Dios, no quita su originalidad del principio. Y como también el pasaje de Génesis, según la Biblia, nos enseña sobre la creación y el primer hombre creado en la tierra y todas las instrucciones que le dio Dios. La Biblia es también muy interpretativa, o sea, hay que entender bien ciertos puntos que se reflejan en ella cuando hablamos precisamente de la creación del hombre. Fíjate que en una parte de la Biblia, en el Génesis, Dios habla en plural. Cuando Dios habla en plural, ¿a qué se refiere? Cuando Él dice hagamos, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. bueno, ya ahí Él se está refiriendo a las demás personas de la Trinidad existentes en ese tiempo. O sea, pero Dios estaba solo consigo mismo, con el Espíritu, el Hijo y ¿qué más? sí, primeramente Dios, el Padre, El también Padre el Hijo, Jesús, y el Espíritu. y Pero el Espíritu pero Santo. se dice que es uno solo, ¿verdad? Sí, Él es uno en acción, pero es trino, son diferentes personas. Bueno, pero no podía haber otros ángeles con él, o sea, otro equipo de seres que le acompañaran a Dios. O sea, Dios no tiene un ejército. Sí, pero acuérdense que estábamos en el principio y solamente podemos denotar que Él se estaba tratando, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es el primer ser o la primera persona después de Dios nombrada en ese entonces, el Espíritu de Dios. Luego entendemos por el estudio de la Santa Trinidad que denota los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el libro de Juan dice en su capítulo 1 que en el principio era el Verbo y que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, o sea, refiriéndose al mismo Jesús. Fíjate que es importante el punto que tú acabas de apuntalar ahí, porque y el verbo era Dios, o sea, que significa que la palabra tiene poder. Y el verbo era con Dios, o sea, hablar, señores, y cuando nos referimos al tema de la comunicación, sobre todo de la locución, aquí hay mucha gente que carece precisamente de esa verborrea, ¿verdad? Esa forma de hablar, esa facilidad. Tiene miedo escénico, tiene temor de expresarse ante el público. ¿Usted ha pasado por esa situación? ¿Tuvo miedo escénico en algún momento?
Bueno, el miedo escénico es un factor que mayormente invade a un muy alto porcentaje de los seres humanos. Sí, pero usted lo padeció. Yo supongo que con la respuesta que me acaba de dar me está diciendo que sí, pero ¿lo padeció y cuál fue su experiencia cuando usted sufría de miedo escénico para presentarse ante el público, ante los demás? Bueno, yo no puedo decir que lo he sufrido en un extremo, pero sí que siempre hay su poquito de tensión a la hora de la presentación en cualquier evento o cualquier acto. Dicen los grandes profesionales de la comunicación social, sobre todo de la locución y en nuestra República Dominicana, que el miedo escénico no puede desaparecer totalmente, porque si desaparece habría un exceso de confianza y se podrían cometer errores al presentarse. Vamos a seguir conversando con Elías Santana después que regresemos de este cambio publicitario. Con su anuencia, Elías, regresamos de inmediato. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Este es un acto de reconocimiento, de agradecimiento a una gestión de gobierno que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Quien les habla tiene más de 20 años dando lo mejor de sí como servidor público al país a través de la municipalidad. Que el verdadero progreso y el bienestar empieza en los territorios, en los municipios y en los distritos municipales. Reconozcamos de pie la impronta del presidente Luis Abinader y el verdadero ejercicio democrático de los alcaldes y alcaldesas de los municipios y de los distritos municipales del país. Un hombre que vino a servir sin injusticia ni privilegio a la gente de la República Dominicana. ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que progrese el movimiento Poder Municipal! ¡Que viva la Municipalidad de la República Dominicana! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estás viendo 14 TV, televisión para todos.
usted balance. Bueno, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica. Estamos conversando con el pastor Elías Santana y también locutor. Elías Santana, tenemos entendido, Elías, que también tienes un programa de radio que estás realizando en la actualidad. Háblanos de ese espacio. Sí, el Señor ha permitido que estemos realizando ese programa y, valga la redundancia, agradezco a Él por esa facilidad. ¿Qué tipo de espacio realiza? Háblame de él. Es un programa variado donde allí oramos, es un programa donde tenemos un segmento de alabanza, colocamos muchas alabanzas, también ¿Hay allí entrevistas? se predica, ¿sí? Con entrevistas, llevamos invitados y estamos ahí sirviendo al Señor porque con lo que Él nos ha dado, nosotros tenemos que darle gloria y honra. Bien, vamos a retomar del tema anterior que habíamos iniciado, Elías, porque es interesante. Y aquí, ¿cómo es, Daniel? Edward, un colega aquí, camarógrafo, que yo le he dicho, estudia locución, involúcrate también para que puedas expresar, porque se expresa muy bien y tiene facilidad de expresión y estudia, el muchacho investiga y Edward es muy acucioso. De verdad que te felicito, Edward. Fíjese, Pastor Elías, decíamos que lo que ahora se está buscando promocionar y llevar al mundo es que el próximo rey de reyes sea reconocido como Satanás, que es lo contrario al creador de los cielos. Pero allí en el huerto del Edén todo el mundo sabe que Satanás se convierte en la serpiente o es gráficamente representado oralmente en la Biblia como tal, quien convence a la mujer y luego la mujer convence al hombre, Adán. Eva convence a Adán, y cuando Dios le hace la pregunta, el hombre se defiende diciendo, la mujer que me diste, porque recuerdan que Adán es una creación y fue extraída, hecha de una costilla, cosa que después hablaríamos de manera científica, porque se está incluso estudiando por qué de una costilla. Se habla del ADN y de todo eso, y después tocaríamos temas de los sumerios que ya conocían el ADN. Fíjense que son temas bastante profundos, tenían conocimiento de la existencia del ADN. Entonces, allí el hombre se defiende o realmente dice una verdad ante Dios. Bueno, yo creo que esa permisividad que Dios nos da como ser humano fue lo que conllevó a que el hombre tenga esa libertad de decidir en el huerto. Y no obstante, Eva, como fue una mujer creada de la costilla del hombre, como decía usted, allí Dios lo que estaba creando era un matrimonio unido, que piensen igual, que accionen igual, pero ahí se produjo lo que fue una distorsión del diseño original de Dios, porque Eva fue al lugar donde estaba la serpiente y la serpiente logró engañarlas con palabras lisonjeras astutamente. ¿Cómo qué tipo de palabra le dijo la serpiente a Eva? Bueno, la serpiente instala una conversación con Eva diciéndole con que Dios ha dicho. Eso es lo primero. Pero la serpiente o el mismo Satán, convertido en serpiente, sabía lo que Dios había dicho. Lo que pasa es que era astuta o es astuto hasta el día de hoy. Y sabiendo lo que Dios le había dicho, les dijo para distraerlo. Eso fue una distracción para distraerla. Con que Dios ha dicho de todos los árboles del huerto no comerás.
Él sabía que Ajá. nada más le hubiera dicho de uno. O sea, pero le dijo al hombre, y Satanás sí sabía que Dios ya le había dado esa encomienda al hombre, que no ha de comer de un único árbol al que se refería a la ciencia y el conocimiento. Sí, pero ¿qué pasa? Que la distracción es decirle que él le ha dicho que no coma de todos. Entonces él le dice, de todos sí podemos Poder comer, comer. menos del que está en el medio del huerto, que es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. Del mal. Entonces fue lo que llamó la atención de Eva. De Eva. Y ahí fue cuando Eva se dio. se dio a comer. Y no solamente ella. Pero, ¿qué más le dijo el diablo a Eva? Tenemos entendido que le dijo, si comes de ese árbol o del fruto de ese árbol, ustedes podrán ser como él. Sí, lo que pasa es que Satán le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien Conociendo y el mal. Conociendo el bien. O sea, pero y el mal. Dios tenía algún propósito extra, aparte de eso. O Dios ya sabía que eso iba a suceder. Bueno, Dios... Porque pone a prueba al hombre, en ese caso, hombre, mujer, cuando se habla de hombre, se refiere a la humanidad. Pone a prueba al hombre en ese momento, o simplemente fue una intromisión satánica que quiso desvirtuar el proyecto de Dios. Yo diría que Dios dejó al hombre para que el hombre decida que posiblemente Dios podía tener el conocimiento previo de lo que podía pasar dependiendo de la decisión del hombre. Porque no podemos tampoco minimizar la sapiencia de Dios, porque Dios es omnisapiente, o sea, Él todo lo sabe. Todo lo sabe, pero entonces Dios sabía que eso iba a suceder, entonces que el diablo iba a inculcar en la mujer un conocimiento para que llegue a la desobediencia y también le lleve la desobediencia al hombre. ¿Sabía Dios eso? Yo lo que creo que Dios en verdad no lo sabía directamente, pero tenía lo que era La sospecha, sí, diríamos. la sospecha de que dependiendo sus decisiones podía acontecerle algo bueno o podía acontecerle algo malo. Usted como pastor y discernir un poquito con respecto a ese punto, que lo hacen muchos científicos, si Dios, científicos que creen en la existencia de Dios y creen en la creación, porque hay otras teorías, como por ejemplo la evolución, ¿verdad? Darwin explica muy ampliamente que es la teoría más amplia de la evolución del hombre. Pero en la creación, el punto al que me refiero, iba a ser el hombre, si el hombre no hubiese llegado a pecar y la mujer en el huerto con las anomalías o los pensamientos que indujo la serpiente o Satanás en ellos, íbamos a ser inocentes todo el tiempo, o Dios iba a tener otro proyecto para con nosotros manejarnos. Yo diría que no inocentes, sino un diseño divino, un diseño santo. Un diseño santo. Santo, sin mancha, sin maldad, sin nada que altere el diseño original de Dios. O sea, ¿podría haber un proyecto más sano que el que inició Dios después del pecado? Yo diría que el proyecto instantáneo de la creación del principio se frustró. Sí, se frustró por la alteración a través del pecado original. Que el hombre fue diseñado para no vivir en maldad. Nosotros no íbamos a tener ninguna adversidad de ningún tipo. No íbamos y vamos a tener, supongo que íbamos a tener vida permanente para siempre, ¿verdad? Claro. Ese era el proyecto. Pero porque pecamos, entonces Dios le dijo las consecuencias al hombre. Dijo, ciertamente ahora morirás. Claro. A cada uno le dictó su consecuencia. Uh-huh. A la mujer, a la serpiente y al hombre.
Ustedes saben, conocen cuál fue la consecuencia que Dios le dio al hombre por ese pecado. A la mujer le dijo que iba con dolor, iba a dar a luz. A sus hijos. A sus hijos. Y que al hombre iba a tener dolor en sus preñeces y que también ella, el hombre, se iba a enseñorear de ellas. Ustedes ven las mujeres que piensan que deben tener un comportamiento liberal o sin lo que se llama obediencia al hombre de la casa que Dios le ha dado como esposo. Ese diseño no es original, porque por la consecuencia del pecado, el Señor le dio a la mujer su sentencia. El hombre se enseñoreará de ti. Pero ya eso está cambiando, o ha cambiado en muchos países del mundo. Estamos en pecado, dejándole que la mujer también ejerza la libertad como el hombre mismo la ejerce. Sí, eso se ha producido por los cambios de los nuevos tiempos. Ya los tiempos no están iguales que antes, pero eso es producto del mismo pecado y la desobediencia, porque la mujer al principio era sumisa, no era una mujer liberal, era una mujer. El apóstol Pablo dice que criando hijos, las mujeres criando hijos se salvarán. Por eso usted ve muchas delincuencias, muchos problemas matrimoniales, muchos hijos que no tienen lo que se llama una conducta, una reputación. Es por los matrimonios que hay un esposo por allá, una esposa por acá y los niños en casa solo, haciendo cuantas cosas le parece y no tienen una vigilancia, no tienen un tutor que le dé en el día a día una instrucción de lo que debe ser el matrimonio. No, porque hoy en día también la mujer está trabajando y el padre está trabajando, los niños se quedan en la casa o en el barrio, en el sector, y puede suceder mucho. Los gobiernos están tomando medidas en ese sentido, están teniendo y creando tandas extendidas. En otros países los niños se las pasan en la escuela, donde los profesores son los que se encargan de la educación y la protección de esos niños. En nuestro país todavía estamos, diríamos, al comienzo de eso. Todavía no tenemos un control total de los hijos, ni el gobierno, ni siquiera los matrimonios que son más reservados en este país, o conservadores. Bien, otro punto para ir ya al cambio publicitario, otro punto, usted como pastor, en sus enseñanzas bíblicas ante un gran número de personas que le asisten, que van a la iglesia que usted pastorea, se someten a este tipo de reglas constantes o simplemente van a la iglesia en busca de, qué sé yo, de algún perdón o de algún tipo de acción que les permita vivir en paz? Bueno, ¿qué le digo? La iglesia del Señor es un centro de restauración. No todo el que va a la iglesia como miembro o como feligrés tiene la misma intención y el mismo pensamiento. O sea, no todos obedecen, no todos captan las enseñanzas. La iglesia funciona en un 20, 50, 30. Explícanos eso. Ese 20, 50, 30 es que el 50, le voy a comenzar por el 50. El 50 de los feligreses de una iglesia no se somete a nada. Ajá. ¿Y a qué va la iglesia? Por costumbre. Por costumbre van muchos feligreses, el 50%. No tienen ninguna responsabilidad. Okay. Ya ese, ni siquiera hay que cuestionarlo, porque ya sabemos que van a nada, van por costumbre. O sea, papá y mamá iban a la iglesia y yo también voy a ir a la iglesia y sigo yendo. Claro. El 30 van por una situación. Por una situación. Por una circunstancia. Pero no van con la mente encentrada. Cuando usted se refiere por una situación, una circunstancia, a ese 30%,
Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, no es un secreto que muchas personas van a la iglesia por un sentimiento pasional. Van detrás de alguien. De alguien. De alguien enamorado, sea hembra o sea... Ese 30% va en busca de parejas. Bueno, no todo el 30%, sino otros van también en búsqueda de ayuda. De ayuda económica. Porque entienden que el pastor tiene posesiones económicas y le puede también suplir algunas. Porque maneja gente y recibe donaciones y todo por el estilo. Y el diezmo se presenta en un 100% en la iglesia. Dentro de esos otros números, otros ejemplos, por ejemplo, hay personas que delinquen, cometen errores, pecados gravísimos, fornican y todo por el estilo. ¿También esas personas van en busca de ayuda? Sí, esas personas van, hay un número que van porque también están calientes, porque tienen una situación judicial y ellos quieren enfriarse en el momento, pero su corazón no está en Dios directamente. Esas personas pertenecen al 30%, que no se comprometen con nada en la iglesia, con nada serio. Solamente están buscando paraguas. Paraguas. Sí, cuidarse. Cobertura, sí, en todos los sentidos. Bien, entonces el último 20%, para ir a la publicidad, el último 20% lo vamos a dejar para cuando regresemos después de la pausa. Ese 20% yo supongo, me imagino, para hacer una breve intromisión antes de que usted lo diga, debe ser los fieles, verdaderos, los que van por amor a la iglesia. Regresamos en breve después de estos consejos comerciales. Catorce TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. De pie y con la fe puesta en Dios y en nuestros propios brazos, démosle una cerrada ovación al presidente municipalista Luis Abinader. Que se escuche, compañero. Aquí están los que buscamos los votos. Aquí están los que construimos victorias. Vamos por más alcaldes y alcaldesas, por más regidores y regidoras, por más vocales, por más diputados y diputadas, por más senadores, senadoras y por una victoria contundente en primera vuelta del Partido Revolucionario Moderno. ¡Que viva José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva la municipalidad unida y transparente! Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos.
Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica. Esta ocasión tenemos como invitado al pastor Elías Santana. Y ya estábamos conversando, como sabrán ustedes, el pastor hace una división de un 50, 30, 20% de las personas que asisten a la iglesia. Él habla de que el 50% es un gran número que va a nada, que solo va por costumbre, o sea, por cultura a la iglesia, que hay un 30% que va en busca de pareja o porque tiene una situación o porque anda en busca de enfriarse, etcétera, o por el estilo. Y que hay un 20% en el que yo deduje desde el principio que podría ser, la feligresía verdadera, o sea, los fieles, la gente que cree en Dios, que va en busca de la salvación. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco, Pastor Elías? Está en lo cierto, no se equivoca. Sí, el 20% de la asistencia de los feligreses a la iglesia va con una visión clara de lo que quiere y de lo que busca, que es su salvación. Su salvación. Sí. Pero ¿va dispuesto a someterse a las reglas de la divinidad o de la iglesia? Bueno, muchos confunden la regla de la iglesia o los dogmas religiosos con la divinidad y el diseño original de Dios, de lo que Dios quiere, pero de una manera u otra obedecen. Obedecen, ellos van conscientes de que deben ser devotos, de que deben obedecer a cabalidad por el cual el Señor lo llamó. O sea que hay un 20% que definitivamente está consciente de lo que tiene que hacer, pero no lo hace completamente como debería, ¿sí o no? Bueno, en ese 20 hay un grupo que quizás no saben discernir bien a quién deben obedecer, porque hay que obedecer al pastor, pero hay que conocer a Dios directamente para tener una relación con Él a través del Espíritu Santo. Muchos están errados también, que ellos están entre los 20 que obedecen, ellos están dispuestos a todo, todo lo que se emite, todas las organizaciones, los reglamentos. Incluso diezman. Diezman, eso es una de las partes que ellos cumplen, son cumplidores en todo. Tributan y colaboran con la iglesia. Sí, en todos los sentidos, ellos son fieles creyentes. Esos son los que verdaderamente sostienen en pie la iglesia, económicamente hablando. Sí. Y aparte de que son fieles y de que llevan las reglas, tributan y todo por el estilo, colaboran extra. Sí, esos son los que diezman, lo que son el soporte económico. También son el soporte ministerial del ministerio. Son los que están ahí en el evento, los que forman, los que evangelizan, los que llevan la gran comisión del Señor. Ese 20, el círculo. Los que llevan los programas. Sí, todos los programas del ministerio, ellos se unen, ellos son parte de ese programa, ese evento. Y también trabajan en pro de que, por ejemplo, de que convencer o trasladar a ese punto de los 20% a algunos de los del 30 y de los del 50. Sí, son de bendición. Ese 20 son de bendición en todo el sentido de la palabra para el ministerio. O sea que hay un reciclaje y un camino de los del 30 también pasan al 20 y se van algunos de los del 20 después que obtienen conocimientos, pasan a ser parte del 30 o del 50%.
Repítame esa palabra. Bueno, los del 20, después que ya tienen conocimiento y son fieles en cierto modo, pueden suceder que a los que se le llaman descarriados. Se descarrió, se pasó al grupo de los que hacen el 30, o se pasó al grupo de los que son del 50, y luego usted lo ve ya como que son irrespetuosos o no son cumplidores con respecto a los que visitan a la iglesia. Mire, la iglesia, el evangelio, el arrepentimiento es progresivo. Dentro de ese 20 que es fiel, pueden debilitarse de la fe y pasar al 30 por descuido espiritual. Sí. Y del 30 pueden el Señor obrar en su vida y revelársele y pasar al 20. Al 20. A eso me refería. Muy buena explicación, muy interesante. Mire, señor Elías, ya estamos casi en la recta final de nuestro espacio. Recuerda que ya estamos en las Navidades. Ahí se celebra el nacimiento del niño Jesús. Vamos a hablar un poquito de esa época y que ya ni siquiera yo recuerdo que en mis años de niño, ya a esta etapa o desde antes ya se estaba hablando del nacimiento del niño Jesús en Belén. Hoy en día casi no se habla acerca de eso. Los niños no saben hasta que no llegue el día y quizá en la escuela le digan, hoy vamos a celebrar el día del nacimiento del niño Jesús, y cosa que se ha prohibido en la mayoría de escuelas y colegios de no hablar de religión. ¿Qué usted piensa en ese sentido? De no hablar de religión en las iglesias, ese es el mismo sistema satánico que está implantado. Eso que los niños no se levanten en este tiempo con un pleno conocimiento de lo que es el nacimiento del niño Jesús. Es parte de lo que el enemigo tiene en su motor de su proyecto. Su proyecto diabólico. Porque el enemigo quiere destronar a Dios, quiere destronar la creación que Dios hizo. Edward me decía que el propósito de Dios es volver otra vez a la originalidad de la creación y volver no a ser robots ni nada por el estilo, ni autómatas, sino volver a la originalidad del propósito de la creación de Dios al principio. ¿Usted cree que eso podría ser? No. No, o sea, no vamos a volver atrás. El sistema está evolucionando en camino contrario. Bíblicamente, nosotros, lo que dice la Biblia, mire que el que está firme, que no caiga, y que el que sea santo, se santifique más. Pero las profecías del Señor y de todos los profetas apuntan de que las cosas vienen de mal en peor cada día. Pero cuando esas cosas terminen, se supone que Dios ha de levantar su pueblo, ¿verdad? Se va a levantar, se va a formar una nueva sociedad. ¿Vamos a volver al principio o simplemente Dios tendrá un nuevo proyecto para con nosotros? No, el mismo proyecto del principio, eso es lo que mantiene la fe del creyente viva, esa promesa, esa esperanza de salvación al final. Mire que para ya finalizar nuestro espacio, nosotros queremos escuchar un mensaje bastante firme, contundente, con respecto a la evolución que está llevando el hombre, a los cambios que se está sometiendo, el avance de la tecnología, de la ciencia y de muchas cosas más que desde el principio se menciona, porque hablábamos de la ciencia y ahí estaba el árbol de la ciencia y el conocimiento del hombre, y de que ciertamente Dios dijo, ahora el hombre es uno como de nosotros, o sea, que tiene conocimiento. Nosotros queremos, de parte suya, de su iglesia y de usted como pastor de manera personal, un mensaje a toda la sociedad dominicana y a todos los seres humanos. Bueno, yo le digo a todos los seres humanos que están sobre la faz de la tierra, que no sean de los que se pierden,
La Biblia dice en el libro de Mateo, su capítulo 24, verso 12, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo le digo a los seres humanos que no sean de ese grupo, que el amor se enfríe, sino que cada día se acerquen a la presencia del Señor, que busquen su rostro, que nosotros no estamos creados para destrucción, sino que ese plan de destrucción es del enemigo, es de Satanás. Esto de la tecnología y de la modernidad de los últimos tiempos ha distorsionado mucho también la santidad en el hombre. El hombre dice en el libro de Daniel que en los últimos días el hombre andará de allá para acá y la ciencia se aumentará. Y ya eso también, ese mover de la ciencia, porque la ciencia es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Y nosotros, como creyente y como aspirante a creyente, que hay muchos en el mundo que quieren salir de ese mundo, debemos atender a las escrituras. Debemos ponernos de acuerdo con el diseño original de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que podamos tener vida eterna al final en su venida. Y vida en abundancia, ¿verdad? Vida en abundancia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor Elías, por haber venido a nuestro espacio del día de hoy. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber hablado de este tema al inicio de las Navidades, sobre todo en nuestro país de República Dominicana, porque hay que tener presente siempre a Dios Todopoderoso, eso creo yo. Muchísimas gracias a usted, profesor. Estoy agradecido de Dios por la oportunidad de estar en su espacio y poder llegarle a todo ese público de geopolítica. Muy bien, a ustedes también gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima ocasión. Bye, bye.